Listo. Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos, chicos, a esta segunda conferencia web, donde hoy vamos a tocar el tema de opinión en los entornos periodísticos, porque pues son importantes para el desarrollo en sí de nuestro ejercicio profesional. En ese orden de ideas, les comparto, por favor, voy a compartir esta presentación, que igual se las envío con el correspondiente correo con la grabación. Entonces ya les voy a compartir pantalla por acá. Bueno, entonces, el tema de hoy se llama opinión en el ambiente periodístico. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esto? ¿De qué se trata? Empecemos. Primero, lo primero que tenemos que saber es que la opinión periodística inicialmente es una interpretación. ¿Por qué? Porque es la que se desarrolla a partir de lo que nosotros tenemos de diversas situaciones de orden público, de interés público en general. Entonces, por ejemplo, supongamos diversas situaciones que pasan. Entonces, en el barrio donde usted vive, acaban de encontrar restos de cultura precolombina. Entonces, lo que desarrolla esta situación es que gracias a esto, pues se pueden evidenciar los avances tecnológicos eh, que hubo en su momento. Entonces, que encontraron, por ejemplo, restos de conservación. Entonces, los antropólogos en esa revisión encontraron que las culturas precolombinas, cómo conservaban sus alimentos, supongamos. Entonces, ustedes en ese ejercicio van contando, y así fue como con la construcción del metro de Bogotá, en el barrio Pedro Pérez, eh, se encuentran vestigios de la cultura precolombina muisca, por ejemplo. Entonces, digamos, en el ejercicio de opinión periodística, la persona empieza a contar que efectivamente esto es importante para nosotros como ciudad, porque nos genera, nos deja unos vestigios, y ahí empieza a contar desde su interés, desde su opinión, lo que para las demás personas se puede convertir en un interés público. Entonces, es importante que nosotros sí o sí hablemos como opinión, pero argumentada, porque también hay una opinión cotidiana. Entonces, que yo no estoy de acuerdo con esto porque no me parece, porque qué manera, esas otras opiniones que ya van un poco más sesgadas y que no tienen relación específica o en su totalidad con lo que se espera de este ejercicio. Entonces, una de esas razones es entender cómo estas dinámicas van cambiando. Um, Por eso, si a nosotros nos preguntaran en qué define o en tres frases que usted pueda definir esa opinión, pues la primera de ellas tiene que ver con el juicio o una postura argumentada. ¿Por qué? Porque obviamente esto que me quiere dar a entender, que gracias a la argumentación, pues nosotros podemos justificar. No, bueno, justificar no. Generar un juicio o una opinión o una postura respecto a una situación. Entonces, volviendo al ejemplo de los encuentros de los restos indígenas, de las culturas indígenas de nuestros ancestros que no estaban presentes. Ahí yo puedo decir opinadamente que gracias a esto vamos a descubrir otros conceptos sobre conservación de alimentos y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están basadas en hechos verificados, o sea, que encontraron estos restos de estas vasijas y todo esto
y sirvió para que si se dieran cuenta, o los entornos se dieran cuenta, que efectivamente la importancia que tiene cada uno de estos. Además, tengan en cuenta que en el ejercicio periodístico, pues más adelante vamos a hablar un momento de la objetividad, cosa que ustedes y yo sabemos que no es tan real, porque la objetividad indirectamente no existe. Y ustedes me van a decir, profe, ¿cómo usted, profesor, periodista, a estudiantes de periodismo, les va a decir que la objetividad no existe? No, no existe la objetividad. Existe algo que se conoce como subjetividad responsable. ¿Por qué? Porque usted no va a ser nunca 100% objetivo. ¿Por qué? Porque somos humanos y los humanos se permean de diversas situaciones y diversas dinámicas. Entonces, por eso se hace importante y fundamental que nosotros entendamos que sí o sí, para nosotros es importante cómo se va dando cada una de estas. Por eso, en este ejercicio se convierte en importante que la opinión debe adaptarse a la responsabilidad de lo que estamos diciendo, o sea, tener una subjetividad responsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos de temas políticos. Puede que yo no esté de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Pero por eso yo no puedo decir, no, pues es que como son pobres tienen que vivir con los 2 pesos que les dan. No. Dentro de mi ejercicio profesional, desde la subjetividad responsable, yo tengo que saber que para mí es válido que no esté de acuerdo. Eso es válido porque toda opinión debe ser validada. Pero que a partir de eso yo genere juicios peyorativos y negativos al respecto, pues obviamente es lo que va a evitar que realmente esta dinámica funcione. Por eso es importante entender que gracias a cada uno de estos elementos, pues la objetividad también ha perdido su rigor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos X medio de comunicación que, por ejemplo, ustedes saben que para los estadounidenses, el, el presidente Donald Trump, eh, pues es un presidente republicano, o sea, con una conducta mucho más conservadora y de derecha, ¿listo? Entonces, hay medios de comunicación que siempre han sido aliados de ese tipo de líneas políticas, como por ejemplo la cadena Fox News. ¿Qué pasa con Fox News? Fox News siempre ha servido como ese trampolín o ese espacio para, eh, para que, digamos, servirle ¿de qué? Como de plataforma al medio de comunicación, al gobierno. Entonces, si el gobierno es un gobierno de derecha como el de Donald Trump, están completamente de acuerdo. Pero si el gobierno es un gobierno demócrata que tiende a ser un poco más progresista, más de, entre comillas, izquierda, eh, entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser específicamente que el mismo medio de comunicación pues no esté completamente de acuerdo, entonces lo va a empezar a decir que sus opiniones van a ser mucho más sesgadas. ¿Y por qué van a ser mucho más sesgadas? Porque efectivamente no van a estar como tan acorde a lo que quiere la ciudadanía o el tipo de ciudadanía que es la imparcialidad. Entonces, sí o sí, tenemos que entender que esas opiniones de un medio de comunicación, pues son válidas porque pues está en su derecho de tomar partido, pero
desde el rigor informativo, pues se les pide que no tomen una posición o que traten de ser lo más equitativos y justos al respecto. Y además, ¿por qué hablar de la diferencia que existe con el periodismo informativo? Muchas de las dinámicas que tenemos en cuenta es que sí o sí, desde el periodismo informativo se busca, como su nombre lo dice, informar. En ese orden de ideas, nosotros eh, lo que queremos es contarle a la gente qué está pasando en un sector, pero no decimos, no, es que es culpa de, es que fijo, eso fue culpa del presidente Donald Trump. No, no porque no estamos opinando, solamente estamos contando que los aranceles para Latinoamérica subieron en un 25%, teniendo en cuenta que por culpa de los mismos países sé que se aumentó la migración, digámoslo así, en teoría que diga la noticia. Pero ya yo decir que no, es que esto se da por culpa y responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno tal que permitió que la gente tal, es que a esa dinámica se refiere a entender que sí o sí el periodismo informativo solo, como su nombre lo dice, eh, como su nombre lo dice, sí o sí hace parte del ejercicio, hace parte de las dinámicas que nosotros desarrollamos y por eso lo que nos interesa es contar el qué pasó, el dónde pasó, el cuándo pasó, el con quién pasó, las 5 Ws o las 6 W que todos ya conocemos para la construcción de una noticia. Entonces, por eso es importante también que lo tengamos en cuenta, porque sí o sí, para mí es importante y fundamental que se generen este tipo de particularidades, porque lo que yo quiero es informar sobre un hecho. A mí lo que me interesa es mostrarle a la gente qué está pasando, por qué está pasando, en ese orden de ideas, cómo se van a ir generando estas particularidades. Mientras que en el periodismo de opinión busca que la subjetividad busca la subjetividad argumentada al valorarlos e interpretarlos. O sea, aquí yo ya hablo de por qué pasó, qué significa, qué debería hacerse. Pero volvemos a lo mismo. Yo no voy a opinar como Diego Pinilla. No, yo voy a opinar como el periodista Diego Pinilla, que hace parte de la cadena de noticias, el informativo hoy. Entonces, yo no voy a decir, ay, no, es que esos vestigios que encontraron de los muiscas o de los chipchas, eso es una pérdida de tiempo, que eso no sirve para nada. Esos son arcillas viejas que las pueden botar. No, esa no sería la opinión mía. O sea, yo tendría que hablar desde mi opinión como lo importante y fundamental que es para la arqueología colombiana haber encontrado estos restos, para la historia colombiana lo que significa y así sucesivamente en el mismo modo en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver que la opinión tiene una naturaleza. O sea, porque muchas veces muchas personas coinciden en que opinar es verdad y no es cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo opinar, para mí la opinión puede ser que eh, la peor lechona del mundo es la que lleva arroz, por ejemplo, es mi opinión. Pero esa no es la verdad tampoco. Y tampoco la verdad es que la mejor lechona del mundo es la que lleva solo, solo que la que lleva solo, la que no lleva arroz. ¿Por qué? Ah, no, es que mi receta, sí, la receta de su región o de mi región en este caso, pues es que la lechona no lleva arroz. Pero eso no quiere decir que es la única verdad. Entonces, la opinión siempre va a ser un juicio personal. ¿Pero por qué? Porque obviamente se basa en razones que pueden en su mayoría ser válidas. Esto no quiere decir que sean única y exclusivamente esas y que por eso la gente toda la tenga que aceptar. No. O sea, sí es importante que lo tengamos en cuenta porque es fundamental para nosotros
el desarrollo que se está dando a partir de ahí. Pero lo que quiere decir esta dinámica es que siempre va a estar fundamentada, aunque no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo no tengo la verdad absoluta sobre una situación y yo no puedo decir que es lo único que se va a manejar al respecto. Entonces es algo que tenemos que tener claro. Por eso el periodismo de opinión no es objetivo. ¿Por qué? Porque se basa en su mayoría en juicios. Se basa en juicios. ¿Qué tipo de juicios? En juicios que deben ser honestos y sobre todo éticos. ¿Por qué? Porque yo no debo hacer comentarios ni racistas, ni homofóbicos, ni xenofóbicos, ni ningún tipo de comentario que afecte la vida individual o colectiva de de un entorno. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se van dando cada una de esas particularidades, porque sí o sí es un hecho que es verificable y que si yo estoy opinando al respecto es porque hay alguna particularidad ahí. Entonces, sí o sí es fundamental que nosotros tengamos en cuenta cómo se va dando cada uno de estos y a partir de ahí, pues yo generar mi opinión. Por eso, dentro de ese ejercicio, nosotros tenemos que pensar qué características claves puede tener esta dinámica. Entonces, al tener esta dinámica, sí o sí, pensamos en cómo se va construyendo cada una de estas y cómo a partir de esa misma construcción, pues van generando ciertos niveles y ciertas posiciones. Em, pues obviamente yo tengo que usar datos personales al respecto, datos personales, perdón, datos reales y que tengan algún nivel ¿de qué? De justificación al respecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir por ahí, por el mundo, inventando cosas porque sería un ejercicio excesivamente responsable. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los medios de comunicación hoy? Entonces, ¿qué está pasando con esos medios de comunicación? ¿Por qué están llegando a esos extremos? Por ejemplo, si ustedes no lo han visto, los invito a que revisen. El Espectador la semana pasada la semana pasada sacó una nota en la cual pedían disculpas ¿por qué? ¿Cómo se llama? Pedían disculpas porque habían noticias que habían hecho escritas o desarrolladas por inteligencia artificial. Entonces, por eso es importante que sí o sí revisemos cada una de esas particularidades y que gracias a esas mismas particularidades, pues nosotros generemos ese nivel de acompañamiento. Entonces, em, de estar ahí siempre con datos reales y sobre todo evitar el rumor y la desinformación, cosa que muchos medios en este país no les interesa porque lo que les interesa es generar tráfico, lo que les interesa es que la gente voltee a mirar, pero en realidad lo que sucede es que nosotros tenemos una responsabilidad mayor siendo parte de los medios. Por eso, yo les decía a ustedes, yo no tengo problema de que ustedes utilicen la inteligencia artificial, para nada. Porque de hecho, eventualmente yo le consulto cositas a ChatGPT o a Gemini. El problema
El problema es que yo no puedo dejarle la responsabilidad a la IA, que fue lo que hizo el espectador con algunas de sus noticias. Y no solo el espectador, otros medios también lo hacen, pero el único que ha salido a dar la cara es el espectador. ¿Por qué? Porque obviamente a veces, digo a veces porque pareciera que no siempre la tuvieran, a veces tienden a sentir responsabilidad con los usuarios y al sentir esa responsabilidad, pues les preocupa lo que están informando. Otras veces como que les importa tres tintos lo que pase, pero pues eso quiere saber que el medio sí o sí tiene una opinión al respecto. Por eso es importante siempre orientar a la ciudadanía, siempre interpretar desde la complejidad, o sea, de contarle a la gente qué es lo que está pasando para que efectivamente las personas se puedan organizar al respecto y puedan entender un poco más las dinámicas y obviamente generar una serie de participaciones que nos permita pues humanizar cada uno de los ejercicios, porque esa es otra problemática que tenemos, la deshumanización, la deshumanización de... la deshumanización de la información. ¿Por qué? Porque solo nos interesan los views, solo nos interesan las interacciones, pero realmente no nos interesan las personas. Entonces, esa es otra de las características fundamentales a las que debemos volver. Por eso, por eso, por eso es importante que sí o sí nosotros generamos esa necesidad de orientar a la ciudadanía. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que informa? El periodista. Y si el periodista no está en la capacidad de hacerlo, entonces ¿quién más va a estar? ¿Por qué? Porque además debemos de hablar de las responsabilidades que tienen, del contrapeso informativo y de lo que significa humanizar la noticia. Porque no es contar un hecho que esté pasando sin importarnos las consecuencias, sino saber efectivamente qué puede pasar al respecto. Ahora, hablando de el ejercicio teórico que se pueda desarrollar al respecto, em, para nosotros es importante entender que hay varias teorías que se adaptan a lo que pide el ejercicio informativo. Una de ellas tiene que ver una de ellas tiene que ver con algo que se conoce como la agenda setting. ¿Qué es la agenda setting? La agenda setting es los medios no solo le dicen al público qué pensar, sino aún más importante sobre qué pensar. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en campañas presidenciales. Independientemente de la corriente política que usted tenga, sabemos que X medio quiere influenciar hacia X candidato y quiere ir que ese pensamiento o sea positivo o sea negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos dicen, no, es que tal candidato es el X candidato es el Salvador o Y candidato es el demonio y que por eso nos vamos a convertir en un país peor que el de nosotros. Porque siempre ha sido la agenda que ha utilizado ese medio de comunicación. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos esos aspectos que son fundamentales para desarrollar cada una de estas dinámicas y que gracias a cada una de estas dinámicas
podemos entender cómo se van desarrollando esas opiniones individuales, o sea, de cada oyente, cada televidente, cada lector que está ahí pendiente de nuestro proceso y que gracias a ese ejercicio pues van entendiendo cómo se van dando las dinámicas. Por eso es importante que nosotros sepamos claro, tengamos claro cómo vamos a reforzar esos elementos en las personas. ¿Por qué? Porque siempre la opinión va a estar enmarcada en una agenda mediática. O sea, yo no voy a opinar del COVID en 2025 diciendo que, ¿cómo se llama? Yo no puedo decir, no, es que voy a opinar sobre el COVID diciendo que el surgimiento del COVID lo que hizo fue que nos uniéramos como personas y por eso hoy somos mejores personas porque estamos viviendo esta cuarentena en compañía de nuestros seres queridos. No, porque el COVID fue hace ya casi 5 años. Entonces, yo no puedo generar esas opiniones porque tienen que estar en el debate actual, en el debate político. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, dentro de los debates que vamos a hablar, podemos hablar sobre un tema que puede ser poco trascendental, pero que deja de entrever a otras muchas tantas cosas, lo suscitado hace un par de semanas, hace la semana anterior, con el tema de la coronación del Miss Universo. Ustedes van a decir, ay, no, profesor, no es importante. Puede que no sea importante, pero en teoría eso destapó unos temas de corrupción dentro de la organización, que además algunos de los dueños parece que tiene vínculos con lavado de activos, o sea, tiene posiblemente vínculos con los carteles, no se sabe si mexicanos, entonces eso ha hecho entender una serie de elementos adicionales, más allá de que se vea el concurso como algo, ay, no, es solo light y es comercialización de mujeres y ya. Sí, puede tener razón, pero también hay otros elementos que se están entreviendo ahí. Por eso, sí o sí, los medios tienen una responsabilidad, independientemente de la corriente política que tenga el medio. El medio siempre tiene la responsabilidad de saber, de influir sobre las personas y mostrarnos qué tanto van a llevar. ¿Listo? Por eso, un periódico que publica una editorial constante sobre la crisis climática logra que el tema se posicione como una prioridad en las conversaciones sociales y políticas. Entonces, dice el dicho que por eso, de grano en grano se le llena el bucho al marrano. O sea, yo insisto, insisto y persisto para que usted mañana pueda hablar del cambio climático y lo pueda entender como un ejercicio particular que se relaciona al respecto. Porque esto qué hace? Esto hace entender que las personas poco a poco se pueden ir interesando y pueden ir generando cierto nivel de cercanía sobre pues una situación al respecto que se está generando. Otro de los temas que se está desarrollando es el tema del framing. ¿A qué se refiere el framing? El framing tiene que ver a la percepción que tienen las personas sobre un tema que digamos que lo convierten en silencio. O sea, ay, no, es que yo opino esto del presidente Gustavo Petro, pero pues prefiero quedarme callado porque mi opinión no es válida. No, su opinión es importante y su opinión es válida. Pero lo que me quiere decir esto es que sí o sí, no nos podemos siempre dejar dominar por las opiniones enormes, por las opiniones grandes. ¿Por qué? Porque esa es otra de las particularidades que debemos tener en cuenta. Es fundamental para nosotros entender que las personas deben generar
siempre su opinión y su posición al respecto. Que yo esté de acuerdo o no lo esté respecto a un tema es una particularidad diferente. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que sea lo único eh, al respecto y que por eso yo lo que opino es lo único y de ahí nada más. No, aquí yo lo que tengo es cómo voy desarrollando esas opiniones y a partir de esas opiniones pues voy generando una serie de elementos particulares que se desarrollan a partir de ahí. Por eso, ¿qué tanto quiero contribuir a la percepción del ejercicio? Entonces, el framing, ¿qué nos dice? El framing nos está diciendo que otra opinión es más importante que la de este medio y no, todas las opiniones tienen un ejercicio particular. Por eso es relevante que el periodismo genere una opinión ética, porque lo que se busca con esto es darle voz a todas las personas. Por eso, incluso algunos medios se han encargado de darle voz a los que no tienen voz, por ejemplo, los animales y demás. Todos esos elementos son ejercicios particulares que nosotros debemos desarrollar y que nosotros debemos tener en cuenta porque nos van a servir para entender cada una de estas dinámicas. Por eso hablemos de marcos interpretativos, por eso los encuadres de orientación son importantes porque yo voy orientando a mi comunidad para saber qué van a desarrollar, qué van a entender, cómo lo van a hacer, etcétera. Por eso es particular. La esfera pública. La esfera pública es algo de lo que habla Habermas, que me imagino en algún momento en estos semestres de su pregrado han escuchado a Jürgen Habermas, que él habla mucho al respecto y, por ejemplo, nos dice que la opinión no es un lugar físico, es un ámbito de conversación racional entre ciudadanos. ¿Por qué? Porque es que todos opinamos, todos. El problema es que esa opinión muchas veces no es tan responsable y tiende a generar elementos particulares que va desarrollando esas dinámicas y va perdiendo el sentido responsable de esos elementos. Entonces, ¿por qué es particular hablar de cada uno de estos? Es particular porque nos va a permitir entender cómo se van dando estas dinámicas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que sí o sí, todos tenemos, primero, porque lo dice la Constitución y porque lo dice la ley, todos tenemos derecho a opinar. Siempre vamos a tener el derecho a opinar. Lo que no tenemos derecho es que a que con mi opinión mmm, yo afecte a otra persona. Entonces, por ejemplo, hace unos días, un comediante hizo un comentario sobre una mujer y dijo es que ella trabaja en prostitución o es prostituta, no recuerdo específicamente la frase. El comediante dijo, supongamos, es que Pepita Pérez es una prostituta y trabaja en prostitución y por eso se viste así. Anyway, pues resulta que la persona, Pepita Pérez, no compartió esta opinión a pesar de que pueda que sea real y a nosotros no nos interesa la persona en que trabaja y que cualquier trabajo, a pesar de su situación, pues tiene algunos niveles de dignidad y si a ella le parece que la prostitución es un ejercicio para ella, está bien. Pero lo que a ella le molestó es que fue la forma en la que la otra persona lo dijo. ¿Por qué? Porque sabemos que la prostitución es uno de los oficios más antiguos del mundo, es un trabajo muy difícil y supremamente complicado. Entonces, ella, en aras de su respeto al buen nombre, pues lo demandó y la sentencia salió que la persona tenía que corregir. Pero a este comediante le pareció gracioso decir, a mí no me consta que Pepita Pérez sea prostituta. Y ya. Pues Pepita Pérez, en su ejercicio opinativo, volvió y lo citó y le decía, porque todo esto pasó en Twitter, fulano de tal,
la sentencia tal, tal, tal dice que tienes que retractarte y esa opinión que acabas de dar no es retractación. Por favor, corrige tu mensaje o nuevamente nos vamos a líos legales y yo justifico desacato porque no estás cumpliendo. Ahí va la pelea. Asumimos que en algunos días el Pepito Pérez, el comediante Pepito Pérez va a decir, con base en lo dicho el 25 de noviembre a las 9:49 de la mañana, a mí no me consta que Pepita Pérez ejerza trabajos de prostitución en X, Y, Z situación. Por consiguiente, ofrezco disculpas por los daños causados moralmente a Pepita Pérez. Así tendría que ser. Entonces, sí o sí tengamos en cuenta que es, la opinión es eso, es la forma en la que podemos discutir temas de interés, pero algo importante, siempre desde el respeto, desde la humanización y desde lo ético que genera, pues hablar de este tipo de situaciones. Por eso, Habermas nos dice que la opinión también, también nos sirve para construir ejercicios de democracia. ¿Por qué? Porque muchas personas votaron por Juan Manuel Santos por no votar por Oscar Iván Zuluaga, me incluyo. Eh, y eso no quería decir que yo estuviese de acuerdo en, en 100% en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que yo lo hubiera escogido con gusto. No, era escoger el menos peor de la bancada. Entonces, eso que me quería mostrar, que sí o sí la opinión siempre va a ser un elemento fundamental en esa construcción de opinión al respecto. Por eso, el propósito de esto siempre va a ser debatirnos desde la crítica sobre temas públicos, sobre la importancia que puede tener el intercambio de opiniones argumentadas, opiniones basadas en hechos reales y no simplemente porque a mí me pareció que así era la opinión, no, sino definitivamente en entender cada uno de estos elementos particulares, en lo crítico que puede ser esa opinión al respecto y en lo que puede significar para nosotros este desarrollo y que obviamente esto va a influir en las decisiones de la ciudadanía respecto a lo que puede tomar el Estado. Cuando yo trabajaba en otra universidad, no sé si yo les conté, yo tenía un curso que se llama, un curso lectivo eh, ¿sobre qué? Sobre lo que significa, lo que significa para, lo que significa para el Estado, lo que significa, perdón, ya, el curso era sobre lo que significa para el periodismo las fake news. Entonces, dentro del ejercicio, que el curso creo que era periodismo ciudadano, había una tarea y era construir una noticia falsa. Nosotros la creamos a partir del COVID y la intención de este ejercicio era que sí o sí desarrolláramos ese elemento particular eh, sobre, eh, sobre qué, sobre a ver qué tanto podíamos influenciar la opinión de las personas. Regáleme un minuto.
Bueno, volví. Entonces, ¿el ejercicio cuál fue? Con base en el COVID, porque estábamos viviendo COVID en ese momento, yo les dije a los muchachos, bueno, vamos a hacer una noticia basados en fake news y ustedes van a hablar sobre un elemento que sirva para curar el COVID, desde el supuesto. Uno de los chicos creó una noticia en cómo bañarse con jabón Rey iba a servir como protección para el COVID. Yo le dije, este ejercicio es experimental, por favor, envíenlo a su círculo cercano y después de que las personas lo lean y le digan su opinión, usted le dicen que era una tarea y que por favor no lo vayan a replicar porque pues es un ejercicio académico que no busca nada más. Por razones de la vida y del destino, se lo enviaron a alguien, ese alguien se lo envió a alguien y ese alguien me lo envió a mí. O sea, esa noticia llegó a mí por los dos lados, por el lado del estudiante y por el lado de otra persona externa. Entonces yo me acerqué y le dije, Pepita, usted habló con... Dijo, sí, profe, pues yo le dije a mis tíos que no lo fueran a repartir después de que yo lo envié en el grupo familiar y les compartí después de que le dije qué opiniones tenían, entonces ellos opinaron, no sé qué, y les dije, por favor, no lo vayan a compartir porque esto es una tarea académica y esto es falso. Pues alguno de ellos hizo caso omiso y a mis manos llegó. Entonces, sí o sí tengamos en cuenta que a pesar de que había sido una construcción falsa para un ejercicio de clase, estaba influyendo en las decisiones de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos sus argumentos eran, es que nos tenemos que bañar con jabón Rey. Y a mí me llegó, fue un audio, ni siquiera me llegó la noticia física, sino decía, amigos, tengo que contarles algo. Y decía algo así como, en unas investigaciones que hicieron, porque pues obviamente el chico puso que en la Universidad de Pedro Pérez, en el estado de tal de los Estados Unidos, encontraron posibilidades de cura, o sea, él la narró como si fuera una noticia real. Entonces la persona que estaba contando el audio, en el audio decía, no, es que encontraron hace un par de días en investigaciones en la universidad tal de tal en los Estados Unidos que eh, para evitarnos contagios tenemos que bañarnos con jabón Rey, no sé qué. Entonces yo le pedí a la persona, yo, ¿quién te envió esto? Me dijo, no, me lo envió fulano. Por favor, esto es falso. Entonces me decía, ¿por qué? Entonces yo le conté todo el contexto, me tocó grabar un audio para que esta persona se lo enviara a la otra persona y que la otra persona se lo enviara a la otra persona para parar esa cadena. Entonces veamos cómo se van dando eso. Solo un ejercicio de clase, cómo se convirtió en una dinámica mayor. Entonces, tengamos en cuenta que sí o sí esto puede influenciar en las personas. Por eso es importante que nosotros pensemos cómo vamos a desarrollar cada una de estas. ¿Para qué? Para entender que el periodismo de opinión tiene una función social. ¿Y por qué les digo que tiene? Porque es responsable. Porque si yo no genero si yo no estoy pendiente de lo que va a opinar la gente, pues obviamente voy a generar problemáticas. ¿Por qué? Porque dentro de esa función hay que tener una contextualización al respecto, porque esto me va a ayudar al lector a entender y a comprender la complejidad de todos y cada uno de los hechos. ¿Por qué? Porque gracias a esto, o sea, esta noticia no tuvo un contexto. ¿Por qué no tuvo un contexto? Porque simplemente lo que buscaba era un desarrollo de clase. Pero muchas personas no entendieron eso y para esas otras personas, pues les parecería interesante y positivo generar esta opinión y ya a partir de esto ya. No. Lo que se buscaba con esto era simplemente que la gente generara una opinión, pero basada en un hecho académico, o sea, era una situación de clase, no era nada más. Entonces, por eso es fundamental que nosotros pensemos cómo vamos a desarrollar cada una de estas y a partir de estas, pues cómo vamos a cumplir con la responsabilidad de informar a la comunidad. Por eso es importante el análisis y el contexto, porque esto va a ayudar al lector, al oyente, al televidente a entender los hechos independientemente de su complejidad y que vayan mucho más allá de la noticia y que generen una opinión al respecto. ¿Y por qué la formación de la opinión se debe generar? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como medios
siempre vamos a formar al ciudadano. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos responsabilidad con esos medios. Nosotros con las personas, porque somos parte de un medio. Profe, yo soy independiente. Independientemente de que usted sea independiente, usted tiene una responsabilidad de contarle a la gente, una responsabilidad de, mm, de cumplir con las personas, una responsabilidad de desarrollar esas particularidades. Entonces, para nosotros es fundamental que eso lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer un control al poder. La opinión ejerce como veeduría. Está bien que lo hagamos. Independientemente de que usted tenga una corriente de derecha o de izquierda, usted tiene que hacer control político. Porque si usted no hace control político, entonces ¿a qué está jugando? Usted tiene que hacer control político porque el control político es fundamental para el desarrollo de elementos particulares en la sociedad. Si usted no hace control político, si usted no ejerce control político, está fallando como periodista. ¿Por qué? Porque obviamente el periodismo no tiene que tomar un partido político, eh, porque de eso se trata la subjetividad responsable. ¿Por qué? Porque es que usted está hablando como Pedro Pérez, no está hablando como el periodista Pedro Pérez, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente la persuasión, porque siempre vamos a convencer a los usuarios, a los lectores, a los consumidores, siempre lo vamos a hacer. O sea, eso es algo inevitable, o sea, es algo que nosotros no vamos a poder evitar, pero lo que sí vamos a evitar es que en ese ejercicio persuasivo pues se generen otros procesos diferentes. ¿Por qué? Porque en esa construcción de los medios, nosotros, dependiendo el género que estemos desarrollando, asimismo, eh, vamos a hablar de las características. Entonces, si es una, si es una qué, si es una editorial, pues obviamente, normalmente el editorial representa el medio. A veces los editoriales tienen nombre, a veces solo dicen, llegan sin nombre, entonces lo pongo en comillas, lo que opina el medio de comunicación. Em, una columna, la columna sí va firmada, entonces ahí sí la columna dice Pedro Pérez, director de El Informativo. Y el artículo de opinión, pues obviamente es un tercero que hace una opinión y que el medio le da el permiso. Entonces, obviamente cada una tiene un objetivo, que la primera es expresar una postura desde el medio, la segunda es expresar esa misma postura, pero ya no desde el medio, sino a nombre de el periodista en específico, y el artículo de opinión, pues lo que busca es expresar también su opinión, pero también hacer un análisis desde lo que ve un ciudadano o desde que lo ve un periodista ajeno a ese medio de comunicación. Y que cada uno tiene características, claro, que el primero tiene un tono formal porque está hablando desde el medio, el segundo tiene digamos que ya tiene, que hace parte de la columna, entonces siempre es la columna del director, o lo que opina el director, lo que piensa, digamos, juegan con una dinámica de esa. Y el último, pues ya es un espacio que le brindan al periodista y pues al lector o al individuo, al especialista. Y pues digamos que se convierte como en un fragmento donde la gente puede opinar y pues a partir de ahí pues van desarrollando el gusto por cada uno de estos. Esto siempre genera una crítica al respecto, una reseña, porque es gracias a estas dinámicas que se van dando cada una de estas particularidades. ¿Por qué? Porque hay una crítica, porque hay una carta al director o hay una caricatura de opinión. Porque la crítica también es cuando le dan la posibilidad a alguien que es experto en un tema en específico y que lo puede hacer. La carta al director es como un medio de comunicación, le permite
a un especialista a hablar sobre un tema, perdón, a una persona enviar una carta respondiéndole lo que opina el director, o sea, como apoyándolo o yendo en contra de lo que opina, generando una opinión y una caricatura de opinión que obviamente es un caricaturista que opina respecto a una situación, pero lo hace desde la imagen, desde la sátira, desde diversas posiciones al respecto. Entonces, cada una tiene un ejercicio. La crítica es pues generada por un especialista. La carta es hecha por un lector y la caricatura pues es firmada por un artista. ¿Por qué? Porque quieren opinar sobre los temas. Entonces, quiero opinar sobre lo que dijo el director que no estoy de acuerdo. Quiero criticar lo que dice el medio porque no estoy de acuerdo o lo que dice el hecho que está pasando y que estamos analizando. O quiero opinar sobre un hecho en específico, pero lo hago desde la caricatura. Entonces, todo esto tiene unas particularidades que tenemos que tener en cuenta y por eso la ética se convierte en otra dinámica particular del ejercicio. ¿Por qué? Porque otra particularidad es que nosotros no generamos ese nivel de acompañamiento, no tenemos esa responsabilidad, no lo vamos, no lo vamos sintiendo. No lo vamos sintiendo desde el respeto, sino muchas veces no sabemos a qué, no tenemos como claridad al respecto. Entonces, por eso la ética se debe separar de la opinión, porque si yo opino, indirectamente no estoy siendo ético, porque pues obviamente me puede generar un nivel de situaciones. Dos, porque los medios deben claramente diferenciar la noticia y dónde empieza el análisis y dónde empieza la opinión. Porque ese es otro problema que tienen los medios. Es que yo opino que, ajá, y estás opinando y el resto. ¿Dónde está la responsabilidad con el lector, con el oyente, con el televidente, etcétera? Y sobre todo hablar desde la veracidad de los hechos. Lo que yo les decía sobre lo que hizo el espectador hace unos días de pedir disculpas porque sus noticias fueron creadas con IA, más o menos tiene relación con eso. Y sobre todo porque el medio de comunicación tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene el medio? El medio siempre va a tener esa responsabilidad de entender que yo como medio, como periodista, tengo que tener cuidado de lo que estoy diciendo porque con mi información puedo afectar a las personas. Y ahora tenemos otros desafíos respecto al ejercicio opinativo. ¿Por qué? Porque ahora todos somos opinólogos, nos decía un profe del doctorado. Es que ahora todas las personas hacen parte de la Corte Suprema de las Opiniones y todos son profesionales en opinología. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten hacer eso. ¿El problema cuál es? Que ya democratizamos tanto la opinión que todos tienen acceso a la opinión, pero a veces esas opiniones están muy sesgadas de la realidad y no se basan en ejercicios reales que son fundamentales para este proceso. Por eso es importante tener en cuenta que eh, yo puedo opinar en redes sociales, pero debo saber también qué digo. Por eso hay un meme eh, que si lo quieren implementar en sus vidas es interesante y es un comentario que hace J Balvin que dice, es que ustedes no tienen conversaciones privadas en WhatsApp porque muchas veces esas conversaciones privadas evitan discusiones en redes sociales, pues porque hay comentarios que no deben salir de ahí, del chat.
¿Por qué? Porque, no es que son impopulares, no necesariamente es porque sean impopulares, es porque son opiniones que no deben ver la luz pública, porque no necesariamente todo usted lo tiene que publicar, usted no tiene que estar publicando el 24/7 de su vida, no, no siempre es importante. Y pues obviamente la polarización, el periodismo tiene la obligación de no polarizar a la ciudadanía, eh, cosa que sabemos que Revista Semana no está haciendo, que el periódico El Tiempo tampoco está haciendo, Canal RCN no lo está haciendo. Entonces se les olvidó su razón de ser y se convirtieron en ejes particulares de polarización que hacen que la gente pues ya no tenga el mismo respeto por estos medios. Por eso siempre es importante manejar un mensaje clave y abrir un debate desde lo positivo, un debate que nos permita entender cómo se van dando cada una de esas, cómo la opinión que se genera desde el periodismo se convierte en un elemento particular y cómo este ejercicio hace que nosotros podamos generar elementos de argumentación en los usuarios y desarrollen esas otras particularidades. ¿Por qué? Porque obviamente los mensajes siempre van a ser la clave. O sea, el periodismo siempre va a tener la responsabilidad de tener a cargo lo que opinan las personas. Si yo no genero este ejercicio responsable, pues obviamente voy a hacer que las personas opinen cualquier cosa y va a ser complicado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que lo debemos revisar, porque de nosotros depende lo que opina la gente y lo que piensa la gente. ¿Por qué? Porque gracias a esto es que se construye opinión y es que gracias a eso ustedes con su ejercicio es que van a desarrollar cada una de las actividades. Entonces, chicos, con esto los invito, pues obviamente a generar opiniones responsables, a ser muy cuidadosos con lo que decimos y a evitar caer en tentación, porque muchas veces Diego Pinilla se apodera del periodista Diego Pinilla eh, y se pierde porque pues somos humanos y que muchas veces nos permeamos de cosas. Entonces, chicos, con esto llegamos a la finalidad, a la finalización de la web conference de hoy. Eh, Cualquier duda, inquietud que tengan, no olviden escribirme por el chat de Teams, diego.pinilla@unad.edu.co. Recuerden que lo digo que me escriban por ahí porque para mí es mucho más fácil responderles más rápido porque los correos de la plataforma pues a nosotros no nos notifican. Entonces es más fácil si tienen alguna duda y que la quieran responder rápido, quieran encontrar respuesta rápido, me escriben por el chat de Teams y con gusto los atiendo. Que tengan un feliz fin de semana, un resto de semana y nos hablamos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao.